en la educación superior, perspectivas y retos en contextos de cambio. Una publicación que nace del foro organizado por la Universidad Simón Bolívar, el Ministerio de Educación Nacional, el CESU, la Asociación Colombiana de Universidades, que recopila valiosos aportes que permiten a los directivos tomar decisiones basadas en principios de transparencia y confianza. Nos acompañan en la mesa principal el doctor Juan Guillermo Hoyos Aristizábal, secretario general de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, la doctora Sonia Falla Barrantes, vicerrectora académica de la Universidad Simón Bolívar, la doctora Patricia Martínez Barrios, compiladora y vicerrectora de Uniminuto. Damos la bienvenida a todos los que se encuentran también conectados por la plataforma Zoom. Es un gusto tenerlos presentes, a los presentes y conectados virtualmente en este evento. Bueno, la agenda prevista es la siguiente. Saludo del doctor Juan Guillermo Hoyos Aristizábal, secretario general de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN. Segundo, presentación del libro Gobierno Institucional en la Educación Superior, perspectivas y retos en contextos de cambio. Tercero, panel, el futuro del aseguramiento y fomento de la calidad para los gobiernos institucionales en las instituciones de educación superior, recuperación de la confianza. En este panel participa el padre José Gabriel Mesa Angulo, rector de la Universidad Santo Tomás y representante de las universidades privadas ante el Consejo de Educación Superior, CESU. Muchas gracias, padre, por estar presente en este espacio. También nos acompaña en este panel el doctor Ibaldo Torre Chávez, rector de la Universidad de Pamplona y representante de las universidades públicas ante el Consejo de Educación Superior, CESU. También participará en este panel la doctora María Piedad Marín Gutiérrez, coordinadora del Consejo Nacional de Acreditación, CNA. Este panel será moderado por la doctora Elizabeth Bernal, coordinadora académica de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN. Hemos recibido algunas comunicaciones de directivos de instituciones de educación superior y de organizaciones del Estado que pues lamentablemente no nos pueden acompañar en esta reunión. Jairo Cifuentes, secretario general de la Universidad Javeriana, agradece la invitación, manifiesta que le hubiera encantado participar, estará con el nuevo rector de la Javeriana en consulta de candidatos para vicerrector y manifiesta pues los deseos de éxito en el desarrollo del evento. De igual manera, nos envía una comunicación de disculpa, Micaela Martín, representante de la UNESCO, específicamente del Instituto Internacional para la Planeación Educativa de la UNESCO. También recibimos comunicación de el profesor José Joaquín Brunner, muy agradecido, un cordial saludo para todos los participantes. Él es el director de la Cátedra UNESCO de Sistemas y Políticas Comparadas de Educación Superior. También el investigador Yamil Salmi manifiesta pues su disculpa, se encuentra en un viaje en Chile y no nos puede acompañar a este evento. Damos comienzo entonces a la presentación de esta publicación con el saludo del doctor Juan Guillermo Hoyos Aristizábal, secretario general de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN. Muchas gracias, Javier. Pensé que se le había olvidado mi nombre. Menos mal estamos en casa. Bueno, un gusto saludarlos en nombre de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, de las 94 universidades asociadas, de carácter tanto oficial como no oficial, que contribuyen permanentemente con el fortalecimiento del sistema mixto de educación superior de Colombia. Un gusto saludar a todos los invitados. Doctora Patricia, bienvenida nuevamente a su casa. Doctora Sonia Falla, la coordinadora del CNA que nos acompaña virtualmente. Me dicen que está la doctora María Victoria también conectada, la doctora María Victoria Angulo. Fray José Gabriel, muchas gracias. Rector Ibaldo también conectado en nombre tanto de las representaciones ante el CESU de las universidades públicas y privadas. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos.
Sabemos la importancia del gobierno universitario, la conocemos. Si me permiten rápidamente, lo vinculo y muy rápidamente con una mirada del nacimiento de Ascún y su vinculación con el gobierno universitario. Bueno, antes de que naciera Ascún en 1957 oficialmente, y a partir de una preocupación en el gobierno colombiano que había por la calidad en la educación médica, se empezaron a generar unas misiones o a pedir unas misiones internacionales para que nos dijeran cómo estábamos en esa formación y qué había que ajustar. Hubo una primera misión en 1948, pues digamos el panorama no era alentador con sus conclusiones y se empezó una serie de debates, pero no se acogía del todo lo que allí habían las recomendaciones y se pidió una nueva misión internacional para que siguieran evaluando la educación médica. Y estoy hablando específicamente de la educación médica. Y allí se dio esta segunda visita en 1953 y a pesar de que el énfasis era en la educación médica, cuando la visita estuvo aquí, también evaluó el contexto general de las universidades, de las 7 universidades que en ese momento ofrecían formación médica, 6 de carácter público, 1 de carácter privado o no oficial. Y dentro de las conclusiones, para no hacer largo este cuento, ligaban directamente el gobierno universitario con la calidad de la formación médica. Por supuesto, hicieron todo un desarrollo de diagnóstico y recomendaciones frente a las escuelas de medicina, pero también frente a lo que se debía tener como gobierno universitario. Y allí en sus conclusiones, por eso lo uno con Ascún, fue en la primera ocasión en la que quedó plasmada la necesidad de que Colombia contara con una asociación colombiana de universidades. Eso fue, pues si nos damos cuenta, hace 70 años, en julio de 1953. Pero se hacía énfasis en el gobierno universitario. Seguimos como con la conciencia de la importancia del gobierno universitario, que por supuesto se ejerce esa labor de dirección, de conducción, de administración de las instituciones de educación superior. Pero hay que comprender que esto no es algo estático, es algo cambiante, porque necesariamente toda su estructura, toda su dinámica obedece, está determinada por esa interacción entre el funcionamiento de las instituciones y las tensiones externas, presiones externas, que incluso muchas veces están dadas por la propia política pública del sector. Pero no podemos hablar de gobierno universitario sin hablar de gobernanza también, que ejerce como ese papel integrador o articulador del gobierno institucional, de la gobernanza, de la gestión, como para garantizar esa interacción de los grupos de interés y que se pueda lograr la misión institucional, pero también para facilitar esa interacción con el entorno. Somos conscientes del gobierno universitario y de su importancia. Por supuesto, no nos podemos limitar al gobierno de la institución o a la gobernanza institucional. También debemos tener esa mirada sistémica, porque pues eso afecta también. ¿Y cuál es el gobierno? ¿Cuál es la gobernanza del sistema? Y consideramos profundamente oportuno este libro y el traer nuevamente esos debates, esas discusiones que se llevaron a cabo en 2021, sobre todo y además porque el gobierno actual, el ministerio, en voz de su viceministra de Educación Superior, ha planteado en su agenda el gobierno institucional y la gobernanza del sistema como un punto que va a desarrollar en los siguientes meses. Así que nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Consideramos oportunísimo este libro. Muchas gracias, doctora Patricia, y a ustedes por acompañarnos. A continuación interviene la doctora Sonia Falla Barrantes, vicerrectora académica de la Universidad Simón Bolívar. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Les traigo un saludo muy especial del doctor Consuegra, quien por razones de salud no pudo viajar a este evento,
pero que está conectado también, muy interesado en cómo desarrollamos este evento de hoy de la presentación del libro Gobierno Institucional de la Educación Superior, Perspectivas y Retos en Contextos de Cambio, que la Universidad Simón Bolívar, en asocio con la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, realiza en el día de hoy. Este libro, como ustedes saben, contiene las memorias del foro que se realizó en noviembre de 2021 en el Teatro Universitario José Consuegra Higgins en Barranquilla, y que fue organizado por el Ministerio de Educación, por el CNA, por el CESU y por la Universidad Simón Bolívar. Estas memorias de este foro se editaron en ediciones Universidad Simón Bolívar con la compilación de la directora del Grupo de Investigación, Educación, Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Simón Bolívar, categorizado en A1, la doctora Patricia Martínez, que hoy nos acompaña. El objetivo de esta jornada, como ustedes recuerdan, fue abordar cómo se operacionaliza ese gobierno institucional como un elemento fundamental en la educación superior colombiana y las instituciones de educación superior para el logro de sus objetivos misionales y de calidad. Entre los temas, la transparencia, la confianza, la cultura de autorregulación, entre otros destacados por la ministra de Educación de ese entonces, la doctora María Victoria Angulo, permiten ese trabajo colaborativo para la gestión de las instituciones, específicamente en las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión, lo que hace favorable la rendición de cuentas y la participación de todos los miembros de la comunidad académica. Esta obra entonces compila ese compromiso institucional con la calidad en las diferentes acciones que se emprenden desde la educación superior para un mejor país. Disfrutemos de esa obra y vivamos esta cultura de calidad institucional enmarcada en los principios de transparencia y confianza. Bienvenidos, muchas gracias. Hace la presentación del libro Gobierno Institucional en la Educación Superior, Perspectivas y Retos en Contextos de Cambio, la doctora Patricia Martínez Barrios, compiladora y vicerrectora de Uniminuto. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Celebro con inmensa alegría la presencia esta tarde de tantos amigos, amigas, coequiperos en el camino de la educación superior. En esta, la casa de ASCUN, casa de todos, donde nos hemos reunido tantas veces a pensar la universidad colombiana, analizar la realidad de sus contextos cambiantes, los retos de futuro y construir juntos agendas de desarrollo, propuestas, proyectos y programas ambiciosos para el desarrollo de una educación superior de calidad, incluyente y pertinente para todos los colombianos y colombianas. Saludo muy especialmente a nuestros anfitriones de casa, al doctor Juan Guillermo Hoyos, secretario general de ASCUN, a la doctora Elizabeth Bernal, coordinadora académica. Muchísimas gracias, Elizabeth y Juan Guillermo, por organizar este encuentro y recibirnos con la apertura de siempre. También saludo a la doctora Sonia Falla, vicerrectora académica y delegada por el señor rector de la Universidad Simón Bolívar y presidente de ASCUN, doctor José Consuegra, a presidir este encuentro. A los participantes invitados al panel El futuro del aseguramiento y fomento de la calidad para los gobiernos institucionales en las instituciones de educación superior, recuperación de la confianza. A la doctora María Piedad Marín, que nos acompaña virtualmente, coordinadora del Consejo Nacional de Acreditación, CNA, a Fray José Gabriel Mesa Angulo, rector de la Universidad Santo Tomás y representante de las universidades privadas ante el CESU, aquí presente. Gracias, padre. A Ivaldo Torres, rector de la Universidad de Pamplona y representante de las universidades públicas al CESU. Un saludo especial, Ivaldo. Y a los ex viceministros de Educación Superior presente, doctor Gabriel Burgos, la directora de Aseguramiento de Calidad, Elsie Peñalosa, y por supuesto a todas las demás autoridades académicas, rectores, exrectores, directivas de las instituciones, colegas académicos, al doctor Hernando Herrera, ex constitucionalista, amigos y amigas que nos acompañan en la sala y también pues a través de la virtualidad por el canal Zoom. El libro que hoy presentamos bajo el sello editorial de la Universidad Simón Bolívar, bajo la coordinación editorial de Juan Fernando Piñeres y el apoyo de la Dirección de Publicaciones de la misma universidad, ha sido el resultado de un esfuerzo colaborativo de personas, profesores, investigadores y entidades
cuyas reflexiones, valoraciones y contribuciones en torno al tema de gobierno institucional posibilitaron la realización del foro de su mismo nombre, Gobierno Institucional en Educación Superior, Perspectivas y Retos en Contextos de Cambio, como ya se ha dicho, bajo el liderazgo del Ministerio de Educación Nacional y el CESU, llevado a cabo en noviembre de 2021 en la Universidad Simón Bolívar, cuyas memorias se recopilaron tanto del material escrito recibido como del material audiovisual disponible. Sean entonces mis primeras palabras de agradecimiento a quienes hicieron posible el foro y la publicación, a la Universidad Simón Bolívar, al CESU, al Ministerio de Educación Nacional y su Viceministerio de Educación Nacional, al CNA, CONACES, Telescopi, al Centro de Investigación e Innovación Social José Consuegra Higgins de la Universidad Simón Bolívar, a ACIED, a COFI, a la Asociación de Gobiernos Universitarios AGB, a NUIES, a SCUN, a CIESCA, CALET, al CESA, CINDA, FASECOLDA, la IAUP, ICETEX, UNESCO, el Instituto de Planeación Educativa, el Ministerio de las TIC, el Ministerio de Ciencia, Obreal Global, la OEA, la Fundación Qatar, la Red TTU, Redesat, Riescar, la Red de Investigadores en Gobernanza Universitaria Iberoamericana e Instituciones Educativas, al SUE, a las Universidades Caribe, a la Universidad de California en Los Ángeles y su Centro de Desarrollo de Capacidades, a UDUAL, a la Vicepresidencia de la República y su Secretaría de Transparencia. A todos ellos, muchas gracias por haber sido los protagonistas del foro en Barranquilla y hoy sus investigadores, los coautores de esta publicación. El libro recoge la memoria completa del foro y se estructuró como una relatoría textual, como ya les decía, a partir de la transcripción de todas las intervenciones del mismo. Se encuentra disponible tanto en versión impresa como en versión digital en el repositorio de la Universidad Simón Bolívar. Es así que está organizado en 2 capítulos y 4 secciones, cada uno de los cuales recogen de manera fidedigna las intervenciones de todos los invitados en el mismo orden en que se desarrollaron en la agenda programática de los 2 días del foro y las 4 jornadas de trabajo, las conferencias magistrales, los paneles de expertos, los conversatorios de grupos de interés, el conversatorio rectoral, talleres de temáticas específicas asociadas al buen gobierno y talleres de buenas prácticas. En total, se registra en la publicación la coautoría de 62 conferencistas, moderadores, presentadores, panelistas nacionales e internacionales. Asimismo, de 36 talleristas para un gran total de 97 autores, cuyas contribuciones nos acercaron al estado del arte de la materia de gobierno institucional de las instituciones de educación superior a nivel mundial. El foro contó con un total de 734 inscritos, 200 personas en modalidad presencial y 534 en modalidad virtual. Se realizó en un momento muy retador, recordemos noviembre de 2021, cuando estábamos apenas saliendo de la pandemia, y fue uno de los primeros encuentros híbridos que organizaba la comunidad académica nacional, con asistencia de delegados de las instituciones de educación superior del país, el Ministerio de Educación Nacional, sus entidades adscritas y órganos consultivos, quienes asistieron de forma presencial con la reapertura del Teatro José Consuegra Higgins de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla. Ante la prudencia dominante aún y las recomendaciones de no adelantar movimientos interoceánicos, conectamos a expertos en Barranquilla desde Dakar, Oslo, París, Santiago de Chile, en una experiencia de hibridación verdaderamente impresionante, superando todas las barreras físicas del momento. Verán en los registros fotográficos cómo todavía se guardaba la distancia física entre las personas y el uso del tapabocas en los recintos cerrados. El primer capítulo recoge las conferencias, conversatorios y paneles de expertos en la primera jornada, los cuales giraron en torno a las perspectivas y retos del gobierno institucional a partir de las políticas públicas, en las que se responden preguntas en torno a los retos de gobierno y liderazgo para el logro de los objetivos institucionales,
las tendencias mundiales, las perspectivas de futuro y el rol de los gobiernos institucionales en el logro de los objetivos de calidad de las instituciones de educación superior, así como el incremento de su valor social. También recoge el primer capítulo la segunda jornada de los talleres realizados referidos a los medios e instrumentos para un buen gobierno institucional, transparencia y rendición de cuentas, evidenciados a través de 8 talleres organizados por el CESU, CNA y CONACES, que giraron en torno a temas tales como evaluación de calidad, registros calificados y acreditación de alta calidad, conflictos de interés en las instituciones de educación superior, herramientas de evaluación de capacidades, la gobernanza en el mejoramiento de la flexibilidad, gestión de gobierno en las entidades sin ánimo de lucro, la inteligencia artificial para mejorar la gestión, gobernanza, gobernabilidad, los informes de gestión y sostenibilidad para una rendición de cuentas con pertinencia social. El segundo capítulo recoge las materias desarrolladas en el segundo día del foro. La tercera jornada, enfocada al desarrollo de conferencias, conversatorios y paneles en torno a las políticas públicas de los gobiernos institucionales propiamente, cómo se operacionaliza en la práctica el buen gobierno institucional, los sistemas educativos articulados para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda de Educación 2030, la flexibilidad de modelos, procesos y trayectorias, la toma de decisiones, transparencia, rendición de cuentas, eficiencia, efectividad y calidad. Y este segundo capítulo también recoge la cuarta jornada dedicada a 5 talleres de buenas prácticas y networking organizados por el Ministerio de Educación Nacional con la metodología de Telescopy referido a experiencias de transformación y gestión de gobierno institucional en las instituciones de educación superior. Complementan la edición un prólogo de la exministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo, en que destaca la importancia del buen gobierno, la gobernanza y gobernabilidad como factor clave para el fortalecimiento de la educación superior, una introducción en que se hace un recorrido histórico por el tema de la gobernanza desde mediados del siglo XX, como lo señalaba Juan Guillermo, cuando comenzó a convertirse en tema prioritario en las agendas públicas de la educación del mundo y en la normatividad vigente del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Colombia, especialmente en los últimos 3 años por la pandemia del COVID-19, en la búsqueda de alternativas flexibles de organización y gestión que promovieran la inclusión educativa, el acceso con calidad, pertinencia y el cierre de brechas para el cumplimiento pleno de su misión al servicio de la sociedad. Así como el foro surgió por iniciativa del Ministerio de Educación Nacional y el CESU y el acompañamiento del CNA, como parte de una serie de encuentros para generar reflexión colectiva, crear un acervo de conocimiento en torno a la calidad de la educación superior y generar nuevas propuestas con bases sólidas para apalancar las transformaciones necesarias para responder a las exigencias de calidad de la educación superior que demandan los nuevos contextos, queremos que estas memorias, como legado de un ejercicio juicioso de la comunidad académica nacional e internacional, sirva a las autoridades educativas, el nuevo gobierno, para enriquecer la política pública de educación superior y las mejoras que se están queriendo introducir al sistema de aseguramiento de la calidad en el periodo 2022-2026. Para finalizar entonces, comparto con ustedes la síntesis conclusiva del foro recogido a partir de la página 515 de esta publicación y la cual estuvo a cargo del doctor Jairo Cifuentes Madrid y quien les habla. Síntesis conclusiva que es, junto a la publicación, un pretexto para seguir reflexionando sobre el presente y generando nuevas propuestas para el futuro. Una buena práctica en estos foros internacionales en educación superior consiste en realizar lo que hemos denominado síntesis conclusiva. Se trata de hacer un reflejo de lo escuchado durante el foro, identificar algunas dimensiones que conviene seguir pensando, reflexionando o estudiando, y de la identificación de algunas ideas fuerza expresadas durante el mismo. Todo ello según la personal perspectiva de quienes las proponemos,
para que sirvan de ideas motivadoras para continuar la conversación sobre esta temática tan pertinente para la educación de hoy. Primera idea fuerza. De los binomios gobierno institucional, autonomía y buen gobierno, calidad, a un poliedro que considera las relaciones complejas con visión comprensiva y enriquecida de autonomía, transparencia, confianza social, calidad, vinculación de grupos de interés, búsqueda de desarrollo sostenible, gobierno institucional. Partimos de una relación fundamental instaurada en las recientes normativas de la educación superior, buen gobierno institucional, calidad. No es posible entender una institución de educación superior de calidad sin buen gobierno. Es necesario insistir y seguir estructurando buenos gobiernos institucionales que trabajen enfocados en el cumplimiento de la misión, visión y proyecto educativo institucional, con políticas, normas, planeación y estructuras de apoyo suficientes para el logro de los objetivos misionales, que ofrezcan un balance adecuado entre lo académico y la gestión, que cuenten con sistemas de información, canales de comunicación efectivos con sus distintos grupos de interés, con procesos y procedimientos transparentes, articulados a un sistema interno de aseguramiento de la calidad, capaces de responder con criterio de ética, eficiencia, calidad, integridad y transparencia. Gobiernos institucionales con enfoque participativo de sus actores y respondientes a las demandas sociales del entorno con una cultura de rendición de cuentas de sus resultados de gestión y manejo de recursos. Este es el poliedro. Segunda idea fuerza. El gobierno institucional debe oír, lograr escucha empática con la voz del entorno. Debe ajustarse hoy más que nunca a responder las demandas de los diversos grupos de interés internos y externos, de las realidades de los entornos VUCA, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, y de la sociedad en la que se inserta a través de sus múltiples formas de concepción, tercera misión, de proyección social, de servicio, de vinculación con el entorno, de responsabilidad social. Recordamos aquí la trayectoria universitaria planteada por la doctora Dolly Montoya, Universidad de Docencia, Universidad de Investigación y recientemente universidades que resuelven problemas complejos. Esto último con los retos de bidireccionalidad de la universidad proveedora de servicios a interfecundación, universidad, sociedad y de la armonización de las funciones misionales. Tercera idea fuerza. Se debe consolidar el rol y el sentido de responsabilidad fiduciaria de los máximos órganos colegiados de gobierno, del latín fide, que significa lealtad, fidelidad. Entendiendo el deber fiduciario como la responsabilidad legal y moral de actuar exclusivamente en el mejor interés del cumplimiento de la misión institucional, para lo cual se ha entregado a los consejeros la confianza de fiduciario. Es así que en cuanto depositarios de esa fe, confianza, son los consejeros cuidadores del proyecto educativo que se les encomienda, poniendo las capacidades de los fideicomisarios a su servicio y consecuentemente el deber de preservar, mejorar y acrecentar su labor social, su valor social. De allí que ser o actuar como fideicomisario tiene altas exigencias y deberes para los miembros de los consejos directivos y directa relación con la sostenibilidad institucional. El gobierno institucional no es solo responsabilidad de la autoridad personal de gobierno. Se tienen como retos de los nuevos modelos de gobierno el lograr una visión compartida, no de intereses particulares o de grupo. La responsabilidad de dirigir con rigor las instituciones en ambientes complejos y de prepararse para asumir sus responsabilidades al tiempo que evaluarse permanentemente. Cuarta idea fuerza. En Colombia, las instituciones de educación superior son instituciones que siguen apareciendo en las encuestas como entidades que generan confianza entre la sociedad y los jóvenes. Por ello y para ello, se tiene la alta responsabilidad de seguir fortaleciendo los pilares de transparencia y del gobierno con normas y procedimientos claros
de definición de presupuesto y contratación, cualificación de instancias de vigilancia y control interno, comités de buen gobierno, de auditoría y con acceso a la información. Quinta y última idea fuerza. Los gobiernos institucionales enfrentan tensiones y retos en contextos de cambio que podrían así describirse. A la definición de los estilos de liderazgo personal y de los órganos de gobierno según las características propias de cada institución, reconociendo que no existe un perfil único, pero sí que están fundados en valores, sean expertos, respetuosos del valor de la participación y se estructuren de forma colectiva y con vocación transformadora. Que haya un equilibrio entre la dirección ejecutiva y la participación en la toma de decisiones. Que haya un equilibrio entre autonomía y control. Y también que haya un equilibrio entre efectividad y legitimidad. Asimismo, equilibrio entre flexibilidad y permanencia, entre tradición e innovación, entre el pasado conservando lo esencial y preparándose para el futuro de servicio a la sociedad. Como decía también la doctora Dolly Montoya, abro comillas, la universidad es una institución viva, activa, solidaria y sostenible que ha tenido que responder a los múltiples cambios del contexto históricos, sociales, culturales, económicos y tecnológicos en el que se inscribe y ha logrado sobrevivir a las situaciones más difíciles sin renunciar a su naturaleza de organización centrada en la gestión del conocimiento, la formación integral y el servicio a la sociedad. Cierro comillas. La paradoja de la adaptabilidad. Dilema entre regresar a los modelos educativos anteriores de la crisis o buscar el desarrollo de modelos educativos más inclusivos, más relevantes y más pertinentes que aborden los nuevos y grandes desafíos, la transformación digital, la flexibilidad, las trayectorias flexibles, los resultados de aprendizaje, la multiculturalidad e interculturalidad, la internacionalización a través de la participación en proyectos y redes para enfrentar desafíos globales y los objetivos de desarrollo sostenible. De estas 5 ideas fuerza expuestas, podemos concluir entonces que no hay una sola forma de concebir el gobierno universitario, como diverso es el panorama de la educación superior y los perfiles institucionales. Pero un asunto sí es claro. Existen presiones mundiales y nacionales que exigen las transformaciones y cambios en las instituciones que debemos asumir a fin de mantener la relevancia y el valor social de nuestras instituciones. Y aquí el gobierno institucional se ubica de manera tanto crítica como diferenciadora. Presentamos entonces hoy este libro de memorias a la comunidad académica como un testimonio del camino de reflexión andado. Y hacemos entrega del mismo en un ejercicio dialéctico de reflexión, acción participativa que nos ayude a seguir pensando en los nuevos desafíos de gobernanza y calidad en tiempos pospandemia. Una muestra de nuestro compromiso con una pedagogía de la dignidad humana que hace énfasis en la empatía, en la confianza, en la rendición de cuentas y la transparencia en el marco de la autonomía universitaria. A todos los miembros de la comunidad académica, a las autoridades educativas del gobierno nacional y a quienes toman la posta en esta tarea, el Consejo Nacional de Acreditación, CONACES, el CESU y los gobiernos de las instituciones de educación superior, esperamos que la lectura de estas memorias contribuya a seguir construyendo sobre lo construido y que marque un punto de partida para las necesarias reformas que se avecinan y que se han venido trabajando a través de los talleres regionales de co-construcción del nuevo sistema de aseguramiento de la calidad a que ha convocado el Viceministerio de Educación Superior. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Patricia. Pasamos entonces al panel, el futuro del aseguramiento y fomento de la calidad para los gobiernos institucionales en las instituciones de educación superior. Los invito, por favor, a pasar al salón. Invito al padre José Gabriel Mesa Angulo, rector
general de la Universidad Santo Tomás y representante de las universidades privadas ante el Consejo de Educación Superior, para pasar adelante igual a la doctora Elizabeth Bernal, coordinadora académica de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN. Nos acompañan de manera virtual y damos la bienvenida a la doctora María Piedad Marín Gutiérrez, coordinadora del Consejo Nacional de Acreditación, CNA, y también al rector Ivaldo Torres Chávez, de la Universidad de Pamplona, representante de las universidades públicas ante el Consejo de Educación Superior, CESO. Adelante, doctora Elizabeth, para moderar este panel. Bueno, muchísimas gracias a quienes nos acompañan como panelistas. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan de manera presencial. Sabemos que en Bogotá, entre semana, a esta hora y en plena Feria del Libro, es para nosotros un honor que hayan, con mucha competencia, para nosotros es un honor que hayan elegido acompañarnos en este espacio, y pues sabemos que son personas con una gran experiencia e interés sobre estos temas de gobierno institucional y educación superior. El doctor José Ignacio Morales, actual director de calidad para la educación superior del Ministerio de Educación Nacional, presenta sus excusas. Iba a venir, pero ustedes saben que digamos, esta mañana hubo un encuentro entre el movimiento estudiantil y la ministra a propósito de la Ley 30. Entonces están conversando sobre el tema. Ustedes saben que hay, digamos, distintas posturas. Hay quienes defienden que sea solo artículo 86 y 87 que se reforme, otros están pidiendo una reforma integral, otros tienen miedo de que se reforme la ley porque no sabemos qué puede suceder. Pero le damos pues muchas gracias por la intención de la participación, y él se compromete a enviarnos un mensaje a propósito del texto. Bueno, en este panel, pues que prometemos que sea breve, pero esperamos que sea de mucho interés, queremos abordar tres preguntas principales. Y la primera de ellas es, recordando un poco a Julio Cortázar, él decía que hay mensajes que ya se han dicho, pero que cuando las circunstancias lo ameritan hay que volver a decirlos. Entonces, en esa línea, podríamos decir que de gobierno y de gobernanza institucional en educación superior se han dicho muchas cosas. La doctora Patricia nos mencionó ideas fuerzas que salieron del foro, pero a pesar de que se hayan dicho, hay que seguirlas diciendo, hay que seguir ratificando, o hay que seguir planteando estos mensajes fuerza para las instituciones de educación superior. Entonces, en esta línea, ¿cuáles consideraría que es este gran mensaje que deberíamos ofrecer desde pues, los lugares que ocupan, por supuesto, del Consejo Nacional de Acreditación y desde nuestro Consejo Nacional de Educación Superior, tanto desde la perspectiva de las universidades públicas y privadas en esta línea? Entonces, si les parece, iniciamos con la doctora María Piedad Marín, actual coordinadora. Bienvenida, mil gracias por aceptar esta invitación. Bueno, a ti, Elizabeth, muchas gracias. De verdad que para nosotros como Consejo Nacional de Acreditación es un honor estar en la presentación de este libro que reúne las voces de múltiples actores nacionales e internacionales en nombre del CNA y del doctor Iván Ramos en especial, que hizo parte de la constitución de este libro, que realmente estuve leyendo y veo que hay unas voces muy interesantes y muy importantes frente a lo que implica hoy un gobierno en la educación superior con sentido de transparencia, con sentido de equidad y demás. Así que muchas gracias, Elizabeth, Azcún, a mis compañeros de panel, al padre, al doctor Ivaldo, muchas gracias. Nos vemos de manera reiterada en diferentes espacios, desafortunadamente muchas de ellas así virtualmente. Digo desafortunada porque de verdad que encontrarse uno en espacios donde podamos tomarnos un café y conversar sobre estos asuntos es maravilloso. Pero de todas maneras estas mediaciones nos permiten acercarnos en la distancia, y más aún cuando estamos tocando temas tan importantes como es el gobierno y la gobernanza. Pues para todos ustedes saben que las últimas actualizaciones del modelo de acreditación ha incluido un factor como es gobierno institucional y transparencia como uno de los elementos fundamentales que integran el proceso de autoevaluación de las instituciones de educación superior en Colombia. Esto no es gratuito y eso hace parte de un gran interés que no solamente está siendo analizada a través de la historia
de la educación superior, para no hablar solamente del sentido de universidad, sino de la educación superior, considero que hoy en día cobra una importancia muy relevante. Voy a hacer como dos polos que se conjugan. Uno de ellos es la formación de sujetos políticos. Creo que hoy en día la formación integral es uno de los elementos que nos propician y que favorecen el tener gobiernos transparentes, equitativos, incluyentes, transparentes, creería yo, e integrales, puesto que el sujeto político es una persona comprometida con la razón de ser de una ciudadanía activa, una ciudadanía que realmente respalde no solamente las políticas y una constitución y un Estado, sino que a su vez sea consciente de la responsabilidad que tiene con el otro. Entonces, las universidades tenemos ese reto, esa formación de sujetos políticos. Yo siempre he dicho que la educación es una forma, es un propósito cubierto de intereses de carácter político. Entendido ello como un político social, como una persona que realmente se compromete con la realidad social. Es allí entonces que hay un compromiso inherente a la función de la educación superior. Pero de otro aspecto, las instituciones de educación superior parten y si tienen su ethos, digámoslo así, en el concepto y en el origen de gremio, de asociación. Y cuando estamos hablando de gremio o de asociación o de universitas, digámoslo así, está pensado con la participación activa de quienes componen esa comunidad universitaria o esa comunidad educativa. Entonces, desde allí, cuando hay una participación activa de los diferentes actores que configuran y conforman a la comunidad, estamos hablando de la posibilidad de la participación en los compromisos y destinos de los propósitos misionales de la organización. Entonces, la formación política no solamente es el compromiso mío como profesional ante la sociedad, sino el compromiso al interior de la institución, haciendo parte de los diferentes organismos colegiados y organismos de gobierno que definen los destinos de una institución. Entonces, a la pregunta tuya, hablar de gobierno y gobernanza en la educación superior tendría que ser un eje articulador de los procesos formativos y un eje articulador de los procesos de gestión y de gobernabilidad de las instituciones. Es por ello entonces que en los sistemas de aseguramiento y en especial el Sistema Nacional de Acreditación orienta una política destinada a que las instituciones cada vez sean más conscientes de esta responsabilidad que tenemos. Cuando estamos hablando de un buen gobierno, cuando estamos hablando de la constitución de un máximo organismo de gobierno que implica la participación activa de las comunidades académicas, pero también del relacionamiento y la participación de las comunidades externas a la institución, que en gran medida retroalimentan los procesos académicos e investigativos, y eso implica un relacionamiento con los diferentes grupos de interés, pero también la posibilidad de que las instituciones rindan cuentas a través de mecanismos que estén realmente sistematizados y que sean sistémicos en las instituciones para que de manera permanente estén dando la posibilidad de que la comunidad conozca lo que se hace, cómo se hace, para qué se hace, y ello permita un mejoramiento permanente de la organización. Y eso implica sujetos o personas con gran integralidad, con grandes valores y principios que les permita una actuación que proteja y que lidere el bien ser, el bienestar de la comunidad, pero sobre todo que siempre tengan como propósito central la misión y los propósitos institucionales en el marco de la institucionalidad de una organización como es la educación, como son las instituciones de educación superior. Yo diría que allí hay un reto grandísimo y doy el paso para que mis compañeros den su concepto y sus visiones frente a este tema. Muchas gracias, doctora María Piedad. Gobierno para la formación integral, para la formación de sujetos políticos y en formación integral también. Bueno, Fray José Gabriel Mesa, la escuchamos. Muy buenas tardes para todos los que están aquí presentes. Mi saludo afectuoso para la doctora María Piedad,
y para el doctor Ivaldo. Les cuento que ayer tuvimos reunión del CESU toda la tarde y ahí nos encontramos, pero la doctora María Piedad presentó ayer un informe trimestral sobre el CNA impresionante, una cosa realmente notable. Todos los que estábamos ahí tuvimos la fortuna de escucharla. Muchas gracias y un honor para mí estar con ustedes en este espacio. A ver, yo quisiera responder de una manera lo más simple, lo más sencilla posible, como en dos tiempos. Un primer tiempo con 2 palabras, un segundo tiempo con 6 ideas. El primer tiempo con 2 palabras son la palabra comprensión y la palabra liderazgo. Ambas palabras creo que hay que enfocarlas justamente en el título que le han dado a este panel, que es recuperación de la confianza. Y yo creo que la confianza hay que empezar a recuperarla entre nosotros mismos. Yo creo que, como bien lo decía la doctora Patricia hace un rato y lo destacaba, las universidades somos instituciones creíbles. Por eso, siempre que algo se pone en tela de juicio, pues aparecen muchos componentes y suele ser muy doloroso además para las instituciones. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es recuperar la confianza en nosotros mismos, en nuestras instituciones y en todo lo que ellas pueden hacer. Y eso requiere comprensión y requiere liderazgo. Comprensión, en primer lugar, digo yo, porque nosotros tenemos también que tener claro un panorama, y ese panorama está referido, por ejemplo, a la apropiación nuestra de las políticas públicas. Es decir, si nosotros no nos tomamos en serio las políticas públicas sobre educación, pues en parte nos vamos quedando un poquito como en el aire, pero también hay que comprender el momento en el que vivimos y eso implica también el reconocimiento de la diversidad, implica también algo sobre el cual se ponen muchos cuestionamientos, como por ejemplo la autonomía universitaria, que yo creo que es un concepto fascinante realmente, que vale la pena profundizarlo aún más, pero también es muy importante dentro de ese ejercicio de comprensión el gobierno que es conectado realmente con la generación y la transmisión del conocimiento, la formación del ser humano y sobre todo el servicio a la sociedad, que es una gran tarea del mundo universitario. Pero no quiero dejar de referirme a la palabra liderazgo, porque yo creo que el gobierno debe ejercerse en el ámbito universitario desde ese concepto. Debe haber realmente un ejercicio de liderazgo que le dé justamente a la gobernanza, a la gobernabilidad y al gobierno también, que son 3 palabras conectadas pero distintas entre sí, que le dé legitimidad, que le dé credibilidad, que le dé autonomía, que le dé también una atención clara a todo lo que implican los cambios sociales. Yo creo que eso es importante, pero también quiero referirme particularmente como a 6 aspectos que a mi modo de ver desde el ejercicio del gobierno y la gobernabilidad son muy importantes para ser tenidos en cuenta. El primero de ellos lo amasamos diariamente. Es un concepto importantísimo, todo lo que tiene que ver con aseguramiento de la calidad. En segundo lugar, un tema importante es un poco todo el tema de la relación nuestra con el entorno. La universidad es siempre un espacio abierto y en ese sentido tiene que tener un relacionamiento con su entorno, con la sociedad, con sus grupos de interés. Eso es un componente fundamental. Pero también en esa dinámica, en tercer lugar, es muy importante todo el tema del relacionamiento de la universidad con el Estado, con la sociedad, con el mundo empresarial. Entonces es un tema que a nosotros los rectores nos ocupa diariamente y nos pone siempre a revolotear en cuadro con muchas tareas que realmente tenemos que hacer y que son importantes. Yo quiero referirme también a un cuarto elemento que es el tema de la responsabilidad social universitaria, entendida como un principio rector realmente de la vida universitaria y de la gobernanza. Y esa responsabilidad social universitaria que va de la mano de la sostenibilidad como un concepto integral. ¿Cómo no referirme en quinto lugar al tema de la ética? Yo creo que ese es un tema que tenemos nosotros también que
recuperar, y yo creo que si hay una ruta importante de gobernanza y de gobierno universitario, es el tema de la ética, el tema de la integridad académica. Y un último, que lo voy a plantear a manera de cuestionamiento, no porque no crea en ello, creo absolutamente en ello, sino porque no podemos desgastar el valor de una palabra maravillosa. Y esa palabra maravillosa es la palabra transparencia. La estamos amasando mucho, la estamos mencionando mucho en todos nuestros documentos, en todas nuestras acciones. Yo creo que así como sucede con otras palabras en el ámbito educativo, nosotros tenemos que construir una doctrina mucho más sólida sobre el tema de la transparencia para saber realmente de qué es que estamos hablando cuando hablamos de transparencia. Porque cuando hablamos de transparencia generalmente nos referimos a rendición de cuentas, nos referimos también a otros temas, a resolución de conflictos, a muchos temas de estos, pero hay un asunto conceptual que yo creo que es muy importante y que vale la pena que lo tengamos en cuenta. Me excusan si me alargué. Por favor, muchísimas gracias. Ahora escuchamos al doctor Ivaldo Torres. Bienvenido. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Por favor, me confirman audio. Lo escuchamos. Un saludo muy especial, doctora Elizabeth. Gracias por esa moderación. Darle un saludo muy cariñoso a nuestra querida coordinadora del CNA, doctora María Piedad. Encantado en volverla a ver y saludarla. Y qué bien que podamos compartir este gran espacio. A mi gran amigo y obviamente compañero del CESU, padre Fray José Gabriel, mis respetos en esta noche. No puedo dejar pasar el momento sin saludar al secretario general de ASCUN, al doctor Juan Guillermo Hoyos, y obviamente al doctor José Consuegra, un gran amigo que fue miembro del CESO y uno de los coautores de lo que hoy se está exponiendo en este lanzamiento del libro del Gobierno Institucional en la Educación Superior, que hacen parte de este proceso. A la doctora Patricia Martínez, compiladora, con quien la conocí hace muchos años cuando era estudiante y fui miembro del CESO en aquella época, y ella era miembro del IFES, y de cual recibí los primeros consejos en aquella época, pues también presentarle mis respetos, como también a la doctora Sonia Falla, vicerrectora académica de la Universidad Simón Bolívar. Creo que hoy se aborda un tema desde una óptica muy valiosa, hablar del futuro del aseguramiento de la calidad, pensando en cómo las IES mantienen su confianza a través de los gobiernos institucionales. Esto es muy valioso dentro del proceso de lo que podemos construir. Y se me viene a la cabeza el hecho de pensar de que cuando hablamos de una IES, necesariamente tenemos que hablar del constructo de una institución desde la normativa jurídica. Y en este haber debemos pensar de que en el momento que se crea la IES y crea sus estatutos, deben tener en cuenta una serie de condiciones básicas del país, en este caso Colombia, llámese Ley 30, llámese Constitución Política de Colombia, y a su vez deben ir construyendo el marco del impacto de lo que quieren hacer a través de las funciones misionales. Y en ese orden de ideas hablamos de un gobierno, hablamos de una idea y una jerarquía de posiciones dentro del conocimiento de una IES que va a mantener una filosofía, que va a mantener una línea de trabajo, y eso le va a permitir tener un horizonte de desarrollo. En ese orden de ideas es importante pensar de que en el momento que inicia una IES, un proyecto de una IES, y a medida que va pasando el tiempo va generando su propia historia, pero también va creando su huella. Y dentro de esa óptica de gobierno que es fiel al contexto de lo que se propone en el desarrollo, pues se va a generar una dinámica que a su vez debe ser compatible con una visión y misión que de alguna manera tienen que mantenerse vigentes. Y esto los planes de desarrollo nos van a ayudar a actualizar el contexto de ese horizonte que una IES debe ver, para mantener su historia, para que su historia sea coherente y que la huella que deje pues permita ver ese camino que tiene, y esa visión sea compartida a su vez con toda la comunidad académica y ese ejercicio. En ese orden de ideas, en el momento que la IES tenga esa dinámica y tenga ese cambio permanente, pues hablaremos de una gobernanza. Entonces es aquí donde los dos momentos se mantienen, porque el contexto de calidad debe ser ese recuadro que recoge todo ese criterio de una IES.
que le permite mantenerse siempre vigente, con una propuesta atractiva para las futuras generaciones y a su vez sea capaz de responder a las necesidades sociales a través de los profesionales que coloca a la sociedad a través de las diferentes áreas del conocimiento. Hablar de gobernanza y gobierno es también pensar en esa estabilidad y en el equilibrio, la ecuación que nos permite manejar un equilibrio de una IES que durante el tiempo y durante el espacio de desarrollo siempre va a mantener esa huella de esta forma. También podemos ahondar mucho más en los criterios que debe tenerse en cuenta dentro de la misma IES, y cuando comenzamos a buscar dentro de esa normatividad y hablamos de las comunidades académicas y hablamos entonces de esos grupos de interés y comenzamos a encontrar a nuestros nichos base, el nicho base de una IES como son sus profesores, sus estudiantes, la componente administrativa, y vemos que hace parte de la huella un actor que es permanente, pero que dentro de la continuidad de formación es corta su vida. Y hablamos de aquellas personas que ingresan a la universidad, se forman dentro de la universidad y luego tienen que salir de la institución como profesionales, obviamente a suplir su rol. Y en ese orden de ideas, vemos que en esa huella se compone de un inicio cuando el sueño empieza, cuando se materializa a través de la formación y luego cuando egresa. Y a medida que esa persona se va ubicando, vamos a ver reflejada la institución dentro de lo que está planeado. En pocas palabras, vemos que esa huella debe ser fiel a ese concepto de creación de una IES, donde sus políticas, donde toda la parte normativa se concibe en una teoría y luego se materializa a través de la formación del constructor, de un profesional capaz, cualificado, que responde a las necesidades de un país, de una región, que día a día se transforma, que día a día cambia y que día a día exige más. Y en ese orden de ideas es donde vemos que una IES siempre va a mantener ese contexto. Tomo la palabra confianza de lo que nos dijo el padre Fray, porque allí es donde la confianza se materializa y todo comienza a tener sentido en el proceso de formación. Cuando un joven sale bachiller del ciclo de formación secundaria, ingresa a la IES, luego sale profesional, y las familias reciben a sus hijos ya profesionales y luego ven cómo crecen socialmente y el ciclo nuevamente vuelve y se reorganiza, vemos cómo la IES adquiere su vigencia, pero a su vez, cómo la IES recupera su confianza y cómo su buen nombre permite que otros jóvenes puedan ingresar a la educación superior a través de este contexto. Yo creo que el trabajo es permanente y nunca desfalla. Y el éxito de poder hablar de esa confianza y poder hablar de poderse mantener vigente está precisamente en hablar de gobierno y gobernanza a través del criterio de construcción, ser fiel a la filosofía y tener siempre presente que el horizonte va a ser exigente con referente a lo que se necesite. Y en ese orden de ideas hablamos de esa historia, hablamos de esa huella, hablamos de esa visión y misión que se mantenga siempre vigente. Muchísimas gracias, doctor Ivaldo. Bueno, algunos de los términos que ustedes han mencionado que son fundamentales para hablar de gobierno y gobernanza: formación integral, ética, liderazgo, rendición de cuentas, confianza, pertinencia. Estos términos también están siendo utilizados por personas que tienen distintas posturas en este momento en relación con la calidad y el gobierno universitario. Seguro ustedes también han escuchado. Hay personas que están defendiendo que sea obligatorio tener algunas condiciones mínimas en relación con el gobierno universitario. Algunos incluso están pidiendo cambios en la norma, en leyes, o que para el registro calificado se incluyan más elementos de los que existe para revisar el gobierno universitario. Que haya una obligatoriedad de base para las instituciones. ¿Saben ustedes? Hay otras personas que dicen pues que no tiene sentido, digamos que no debe llegar a ese nivel, que sí se pueden fomentar buenas prácticas de gobierno universitario. Esto se puede hacer a través de la acreditación o a través de otros elementos, pero que deberían ser más acciones de fomento que acciones obligatorias. Pero digamos que esta tensión está viva, lo saben ustedes, y a propósito de la reforma a la Ley 30 ha venido cogiendo más fuerza. Hay distintos movimientos, hay estudiantes que están defendiendo
la idea de una participación mucho más directa en los gobiernos universitarios de todas las universidades, independientemente de sus características, pero también, y ustedes lo han mencionado a propósito de la autonomía universitaria, hay argumentos de base de por qué hay que mantener las decisiones autónomas de las instituciones respecto a la manera como se gobiernan. Bueno, sabemos que en ese debate está el CNA, está el CESU, está el gobierno nacional, porque en este momento se está discutiendo qué cambios se tienen en el decreto, hasta dónde se llega en la ley, y pues por supuesto el CNA siempre está pensando en la manera de la mejor aplicación de los acuerdos y la evaluación. Pero ¿qué nos pueden decir en este momento sobre en qué va el debate? ¿Cuáles son por ahora las decisiones que se están tomando o un poco las posturas que están asumiendo desde los lugares donde ustedes se ubican? Si les parece, vamos al contrario, escuchamos primero al rector Ibaldo. Vale. Creo que hay que tener presente un contexto de lo que hoy se está generando, o sea, la génesis de todo el ejercicio. Y aquí pues me voy a permitir recordar un poco la historia desde el SUE, del Sistema Universitario Estatal. No podemos desconocer desde el momento que hubo Ley 30, oficialmente se organiza, se constituye lo que se conoce como el Sistema Universitario Estatal. Y en ese entender donde todo lo que hoy conocemos en materia de registro calificado, incluso registro de calidad, pues obviamente se deriva de la génesis de esa Ley 30. Quizás no, se hizo un esfuerzo muy importante en el momento cuando trató de recogerse todos los puntos de vista y dejarlo escrito en una normativa. No es sencillo poder escribir en un artículo lo que va a ocurrir en un país. Y muy seguramente la Ley 30 para la época en que se inició, era la más correcta que se tenía. Hoy encontramos un debate muy profundo porque se siente ausencia de ciertos espacios y ciertos elementos que permite que la Ley 30 quizás sea mucho más funcional. Y en ese orden de ideas es lo que deriva y decanta en lo que hoy estamos hablando con referente a la solicitud de los estamentos. En ese entender, el SUE pues, ha hecho lo propio y ha hecho participaciones en los diferentes debates. Y se ha hecho una discusión muy profunda sobre el artículo 86 y 87 de la Ley 30, en cómo nosotros cómo el Estado puede garantizarle a los operadores, que son las universidades en educación superior, a mantener un contexto muy cercano a lo que es la gratuidad. Y en ese orden de idea, pues salen muchas aristas de discusión. Hoy estamos hablando en un modelo en el cual se pudiese pensar en que la universidad pública pudiese ser gratuita en su totalidad, pero para eso tendríamos que hablar también de un elemento y es abarcar o abordar o apadrinar todo el contexto de desarrollo en función de lo que es lo que sostiene la formación de un profesional. Pero en Colombia el modelo derivado de la Constitución Política y que la Ley 30 toca parcialmente, también involucra que tenemos un modelo híbrido. La educación superior no solamente es propia de la universidad pública, también lo es de la universidad privada. Y es aquí donde encontramos un actor muy valioso como es ASCUM, que durante muchos años ha contribuido a la formación de muchos profesionales en todo el contexto y que también es un actor válido dentro del ejercicio, por lo cual dentro de la ecuación de alguna manera hay que referenciarlos en este ejercicio. Luego, cuando ingresamos al hoy, ¿cómo podemos nosotros mejorar la Ley 30? Que yo creería que es el propósito de cualquier discusión. Más que criticar lo que ya hay, yo creo que lo que debemos es conducir lo que hay a un siguiente nivel, a un momento en el que podamos pensar que estamos más cerca del ideal y en ese entender pues escribirán la frase correcta y se comprometerán los actores pertinentes y a su vez tendremos que tener una respuesta en un recurso financiero para poder darle aire y sostenibilidad a una idea materializada a través de una norma. En ese entender, pues deberíamos escribirla de esa manera. Hoy las discusiones están recogiendo el consenso de los sectores y obviamente en lo académico, pues nosotros hablamos sobre la academia. Necesariamente hablamos sobre 1330, registro calificado, cómo mantenemos unas condiciones de funcionamiento de calidad para garantizar que nuestros jóvenes puedan acceder a una educación superior de calidad. Cumplimos unos criterios de excelencia y aquí es donde entra una persona como la doctora María Piedad y el CNA, porque son los criterios que nosotros
como universidad siempre tratamos de cumplir. Buscamos la acreditación institucional, buscamos la acreditación de nuestros programas, y también hay que entender que nuestro sistema de aseguramiento de la calidad también obedece a un referente internacional y que hoy está muy posicionado. El debate toca muchas aristas en el ejercicio, no solamente el tema financiero, también el contexto de calidad, la perduración de la calidad, y también se habla de unos mínimos y unos máximos. Y en ese entender, obviamente, en lo que nos corresponde, las discusiones se debe hacer. Hoy, desde el sistema universitario estatal, siempre hemos hecho las exposiciones pertinentes, argumentadas, escritas, y hemos dejado sobre la mesa siempre elementos de discusión. Entendemos que también los otros sectores, llámese estudiantes, docentes, incluso administrativos que hoy están agremiados a través de sindicatos, también hacen sus propias discusiones y hacen unos aportes muy pertinentes. Y en ese entender, hoy vemos que con mucha más fuerza el sector de estudiantes exige mayor cobertura, mayor garantía, acceso en todos los puntos de la geografía del país, en el contexto de formación en educación superior, y creo que es un llamado coherente a este contexto y obedece precisamente a una dinámica de un país que día a día en la globalización aborda cada rincón de nuestro territorio colombiano, y que busca de alguna manera amparar a los jóvenes y al futuro en la formación de las nuevas profesiones. Ese sería mi aporte en esta pregunta, mi doctor. Muchísimas gracias, doctor Ibaldo. Muchas gracias. Les voy a decir una cosa con un poquito de humor. Los curas confesamos, pero también de vez en cuando nos tenemos que confesar. Doctora María Piedad, me les voy a confesar con un asunto. Yo realmente la experiencia de estar en el CESU como rector de una universidad privada y además de una universidad histórica que tiene 443 años de historia, la más antigua de Colombia, en el fondo me ha descuadrado un montón de cosas que yo pensé que eran absolutas y que en el contexto del país yo hoy en día tengo claro que no son tan absolutas. Así que para responder un poco a la pregunta de los cambios, de esos cambios que se han identificado, yo quiero plantearles un poco desde la experiencia que yo mismo he vivido y de lo que he compartido, sobre todo con el sector público, que es un sector muy interesante, algunas ideas. Miren, la primera de ellas es que nosotros tenemos que revisar nuestras estructuras de gobierno. Y revisar nuestras estructuras de gobierno es revisar, literalmente hablando, las estructuras, pero también es revisar un poco las rutas y los niveles de diálogo y también de comunicación permanente. Porque en ese contexto es donde realmente podemos nosotros evaluar si las estructuras de gobierno nuestras funcionan correctamente o no funcionan correctamente. En segundo lugar, les voy a decir 5 cositas. Excúsenme que los que dictamos clase usamos mucho papelitos y numeritos. Y entonces, en segundo lugar, hay un tema que a mí me parece muy importante, que nosotros lo usamos mucho, que es todo el tema del modelo mixto de la educación superior en Colombia. Pero yo creo que tiene que haber un aprendizaje mutuo entre universidades públicas y universidades privadas sobre un ejercicio que nosotros hacemos de manera diferente y sobre el cual hay cosas muy buenas para aprender de parte y parte, y es la capacidad que podamos tener para ampliar los escenarios para la toma de nuestras decisiones. Yo creo que ahí hay algo que es importante y que es necesario. En tercer lugar, volviendo sobre la idea de recuperar la confianza, yo no sé si voy a hablar mal, pero uno a esta edad ya no le da vergüenza decir ciertas cosas. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que es muy importante que el estamento público, me refiero directamente o concretamente al gobierno, de alguna forma también genere más confianza sobre la educación superior, tanto pública como privada.
Y que en ese sentido, y es un ejercicio que hemos tratado de hacer, al doctor Ibaldo le consta perfectamente cómo hemos luchado un poco el desmonte de algunas resoluciones y algunas cosas. Yo creo que la legislación de educación superior en Colombia es muy buena, es muy interesante, pero sí creo que tenemos que ver de qué manera generamos más confianza y generamos más autonomía de las instituciones de educación superior enfocados especialmente en el tema de la calidad. Yo creo que la calidad debe ser como el sello de garantía de esa confianza. En tercer lugar, quiero volver sobre un concepto al que ya me referí, que es el de responsabilidad social universitaria como principio rector, porque yo creo que esa ruta de lo social es lo que realmente va a evidenciar cambios en la educación superior y lo que puede llegar a generar resultados de impacto. Si nosotros no impactamos socialmente, no estamos cumpliendo de manera adecuada nuestra misión como universidad. Y en quinto lugar, quiero referirme a un tema que apareció en el reporte que la doctora Patricia mencionó, que es el tema de la transformación digital. Este tema del que tanto hablamos, yo quiero ponerle un componente más que me parece que es un cambio al que no hemos entrado suficientemente, y es que hablamos mucho del tema, hay muchos sistemas de información, pero hay un problema grave que no es del todo humano. ¿A qué me refiero? A la dificultad de diálogo entre los sistemas y las herramientas tecnológicas, que dificultan muchos de los procesos. Entonces, eso lo estamos viendo ahora. Crecemos mucho en tecnología, pero la tecnología no se está comunicando con la misma tecnología. Entonces, ese es un asunto que me parece que es importante, serían los 5 punticos que yo aportaría al tema. Gracias. Doctora María Piedad. Muy bien. Pues muchas gracias, padre. Voy a esperar confesarme con toda la sinceridad frente a este tema. Cuando Elizabeth habla de las múltiples fuerzas y voces que hay en este momento de cambio, algunas donde buscan mayores niveles de reglamentación, de obligatoriedad, del cumplimiento, de participación y de definición de los destinos de las instituciones de educación superior por parte de los diferentes actores. Realmente desde el Consejo Nacional de Acreditación creo que hay una filosofía básica que es mantener la autonomía como el eje rector de todas las acciones de las instituciones. Pero es claro que la autonomía no se otorga, la autonomía se merece. Y esa autonomía se merece porque realmente estamos haciendo las cosas bajo unos principios, obviamente que tiene que ver con lo normativo, con lo legal, pero más aún con esos principios que están dentro de esos proyectos, desde esa huella que hablaba el profesor Ibaldo, desde esa huella institucional, donde hay unas declaraciones misionales, axiológicas, y es allí donde realmente recobra la importancia ese elemento de la autonomía. Para mí creo que la autonomía siempre está en tensión en la heteronomía. Muchas veces para construir un camino hacia la autonomía debemos tener una serie de normativas, de reglamentaciones, de un sistema, digamos así, que le permita responder de manera clara bajo esos principios. Pero en la medida en que las instituciones maduran, en la medida en que las instituciones son más conscientes de ese compromiso social que habla el padre en el sentido de esa responsabilidad social, en la medida que yo tengo y debo transformar una sociedad en pro del mejoramiento de la calidad de vida. En ese sentido, entonces, la autonomía ya no solamente es un elemento que se da dentro de la estructura de gobierno, desde las propias normas y reglamentaciones en las estructuras organizativas de las instituciones, sino que la autonomía se despliega hacia el cumplimiento de esos elementos misionales. En el Sistema Nacional de Acreditación se habla de diga lo que hace, haga lo que dice, evalúelo y mejórelo, como el principio constitutivo
de un proceso de autoevaluación con miras a un mejoramiento continuo. Ahorita el padre hablaba sobre cómo el concepto de transparencia ha estado un poco, digamos, hemos abusado de él en todo sentido, pero yo pienso que cuando una institución se autoevalúa en términos, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Será que sí estoy cumpliendo con aquello que estoy declarando? ¿Y cómo realmente lo mejoro de manera permanente? Es el mayor acto de transparencia que la misma institución tiene. Y obviamente en ese acto de transparencia necesita el concierto de toda una comunidad académica. Y esa comunidad académica, desde los profesores, estudiantes, graduados, los directivos, los administrativos, sus profesores, sus académicos, pero obviamente ese relacionamiento y ese contacto directo que tiene con las diferentes comunidades o los diferentes actores de un contexto. Entonces, hablar de los cambios que hoy se están dando y las demandas que se están dando por diferentes actores que reclaman una actualización de la Ley 30, que como lo decía el profesor Ibaldo, en su momento, en la década de los 90, teníamos una realidad y unos factores y unos enfoques sobre la educación superior muy diferentes a lo que estamos viviendo hoy. Ese quinto que nombraba el padre en relación al uso de las tecnologías de la información, de los sistemas de información, en estos 30 años la realidad que estamos nosotros enfrentando es completamente diferente. El hecho de los cambios en las estructuras organizacionales, en las estructuras normativas y de gestión de las instituciones, creo que ha sido parte inherente del ADN misma de la educación superior. De hecho, desde 1918, con el manifiesto liminar en el manifiesto de Córdoba, se habló de cómo recobrar la autonomía universitaria a partir del autogobierno, de darse sus propias leyes, de la libertad de cátedra, la autonomía académica como elementos rectores, de ese movimiento de Córdoba. Creo que hoy en día se mantienen vigentes muchos de ellos en el sentido de rescatar esa autonomía. Pero es una autonomía que implica mayores niveles de responsabilidad. Ahora bien, cuando estamos hablando de la confianza, esa confianza realmente merecida se da cuando las instituciones y quienes conformamos las diferentes instituciones somos conscientes que cada cambio que nosotros promovamos o promovemos al interior o hacia afuera de las instituciones de educación superior van a tener un impacto. Y ese impacto, de alguna manera, tiene que estar consensuado con la comunidad. Porque en la medida que exista la convicción de esos cambios, realmente se va a dar una implementación de los mismos. Por eso yo pienso que la identidad de una institución o la identidad de nuestro propio sistema de educación superior se construye a través de los diferentes, digamos, narrativas que se dan al interior de la institución y fuera de ella. Son esos puntos de sutura entre los discursos que se generan al interior de la institución y los discursos que se generan fuera de ella. Son esos puntos de sutura los que permiten generar una identidad de la organización y de la institución. Y allí, cuando realmente una institución sabe reconocer su naturaleza jurídica, su identidad, sus propósitos misionales y es capaz de dar cuenta de cómo monitorea esos cambios y esos procesos al interior de la institución, es cuando se van generando mayores lazos de confianza. Y esos lazos de confianza permiten que las instituciones puedan tener mayores posibilidades de creación y de innovación, tanto a su interior, así como en los efectos e impactos que tenga en su comunidad y en su territorio. Entonces, pienso que la discusión frente al tema de autonomía, reglamentación, que son tensiones, digamos, que siempre están allí, es algo que ha estado presente siempre en nuestros sistemas educativos y en nuestros sistemas institucionales, y creo que el disenso es parte fundamental de la existencia de una institución de educación superior fuerte, capaz de argumentar, capaz de asumir los debates con gran sentido de responsabilidad. Muchísimas gracias, doctora María Piedad. Así es, en esa tensión y en ese disenso está en este momento el país, y qué bueno estos ejercicios para que pues cualifiquemos la discusión con argumentos pues que nos lleven a ojalá las mejores decisiones. Bueno, para cerrar con mi última pregunta y dar espacio también para preguntas y comentarios de quienes nos acompañan, pues nos alegra mucho que el tema de recuperación de la confianza que trajimos para el panel, pero que ya se ha escuchado en distintos escenarios y que la asociación también lo tiene como bandera,
se haya generado acá en este espacio. Porque, como ustedes lo mencionaron, hubo ha habido distintas consultas y, por ejemplo, la que se hizo después digamos, del movimiento que se dio en pandemia de la crisis social, ubicó a las universidades en un lugar protagónico de legitimidad. Sin embargo, si uno mira, hay otros espacios en los que se está dudando de la legitimidad de las universidades. Entonces tenemos consultas, por ejemplo, del sector empresarial o industria diciendo las universidades no están formando para lo que necesita el sector. Tenemos incluso, ya sabemos, todo el tema de EduTech, empresas diciendo ya las universidades no se necesitan, incluso promoviendo la deserción de las universidades para pasarse a estos cursos que se ofrecen con muchas promesas de por medio, como inserción laboral mucho más rápida, mayor pertinencia en la formación, etcétera. Y tenemos también algo que también vivimos acá con el tema de aseguramiento de la calidad, y es cada vez más solicitud de evidencias y de pruebas. Y recuerdo en un espacio que estábamos hablando de legitimidad y decimos, ¿a quién se le piden muchas pruebas? Pues cuando uno duda, ¿no? Cuando uno duda de algo necesita muchas pruebas, porque cada vez a educación superior se nos está pidiendo más pruebas y más pruebas. Entonces, estamos en un contexto interesante porque sabemos que tenemos legitimidad, pero sabemos que también hay otros escenarios en los que se está dudando de la universidad misma, incluso algunos chistes que sabemos que no son ciertos, que dicen que estamos igual al siglo XIX o incluso a la Edad Media. Entonces, en este paso de recuperación de la confianza, ustedes nos han mencionado, hay un papel que deben hacer las mismas instituciones. Al interior de las instituciones tienen que recuperar la confianza en sí mismas, tienen que mostrarse más a la sociedad para que la sociedad también plantee, digamos, genere, digamos, algunas evidencias que puedan permitir el aumento de la confianza. El gobierno debe tomar ciertas decisiones. Digamos, quienes estamos acá en este momento, CESU y CNA, si ustedes nos dijeran, mire, los pasos que nosotros queremos hacer como CESU para ayudar a recuperar la confianza en educación superior serían estos. Y el CNA, los pasos que estamos haciendo para que se recupere la confianza en la educación superior serían ¿cuáles? Voy a empezar por el padre. Muchas gracias. A ver, yo pensaría nuevamente, voy a números, en 3 ideas importantes a mi modo de ver. La primera, la universidad hoy en día, en un país como el nuestro, debe conocer mucho más a fondo el tejido social del país. Si la universidad se queda cerrada en su mundo académico, finalmente no va a lograr conectar con qué es lo que está pasando en la vida real de mucha gente, ni siquiera de sus mismos estudiantes. Entonces, ese tema de conocer mucho más a fondo el tejido social del país tiene una ruta que se llama regiones, presencia mayor en regiones. Esto que se está planteando en este momento de abrirnos a las regiones, yo creo que es un tema fundamental porque nos pone de presente lo que está pasando en muchas de ellas en nuestro país. Lo segundo, yo creo que hay otra palabra que a mí me fascina, pero es una palabra que también podemos mal usar o usar inadecuadamente. Es la palabra creatividad. Esa palabra es una palabra muy importante porque es que realmente la creatividad es la ruta, a mi modo de ver, de la innovación. Y esa ruta de innovación desde la creatividad es la que nos hace repensar muchas cosas. Nos hace repensar nuestra infraestructura física, nuestra infraestructura tecnológica, nos hace repensar temas claves hoy en día, como el tema de la inclusión, como una política que va mucho más allá de la atención de algunos casos particulares y que realmente debe volverse un asunto transversal en el cual nosotros podamos recuperar la ruta planteada por la misión institucional de nuestras instituciones. Todos tenemos una misión institucional, una misión ahí y una visión, pero cada que volvemos sobre la misión,
nos encontramos con un lugar de creatividad posible que es bien interesante. Y en tercer lugar, quiero contarles, doctor Ivaldo, doctora María Piedad, ayer el doctor Carlos, que es quien representa a la rectora Dolly Montoya en el CESU, nuestra querida, él sí lo conoce muy bien, el doctor Carlos hizo una intervención que a mí me tocó mucho, porque creo que eso es un tema serio, lo que él estaba planteando, que es el tema de dialogar con la gente. La universidad tiene que dialogar con la gente y tiene que construirse ella misma en ese diálogo con la gente, dentro y fuera. Primero dentro, evidentemente, estudiantes, docentes, egresados, personal administrativo, proveedores y evidentemente también fuera. Esta tarde yo les cuento, estaba presentando su nuevo plan de desarrollo el nuevo rector de Bucaramanga y ese tema se lo preguntamos. ¿Qué han hecho ustedes para construir esto con la gente? Respondió bien. Salió adelante. Pero de todas maneras, yo creo que ahí hay un asunto que es realmente importante y en este sentido que nosotros también, más allá de lo institucional, miremos un poco todas esas nuevas rutas. Yo pienso, por ejemplo, en el tema, un tema que se va poniendo un poco de moda, se lo escuché a José Manuel Restrepo recientemente, lo invité a hablarle a todos los directivos de la universidad, que son las megas, ¿no? Esas nuevas megas en las que estamos. Hablo, por ejemplo, de un propósito emocional. Hablo del tema, por ejemplo, de la innovación y de la sostenibilidad, no solo como conceptos, sino como rutas particulares, la visibilidad, el impacto, la misma internacionalización. Son temas transversales en el mundo universitario que nos llevan a nosotros fundamentalmente también a pensar en una cosa, y yo creo que eso vale la pena recordarlo. Todas las universidades tenemos una función de servicio público al país, pero todas tenemos una misión institucional propia. Tenemos que volver a leer qué es lo propio y distinto que nuestras universidades le podemos aportar al desarrollo del país. Muchísimas gracias, padre. María Piedad, ¿te escuchamos? Muy bien. Bueno, primero, antes de dar respuesta, quiero disculparme porque a las 7 tenemos un compromiso, los consejeros, nosotros estamos en sesión y tenemos un compromiso ahorita a las 7, entonces me disculpan si me debo retirar, pero agradezco enormemente esta invitación, agradezco haber compartido con ustedes este panel tan interesante y siempre la invitación que nos hace Elizabeth como directora académica de ASCUN. Saben que las puertas del Consejo Nacional de Acreditación están abiertas para estos espacios de, como decimos nosotros en Paisa, de conversa sobre temas tan interesantes, y escucharlos es un aprendizaje permanente. Miren, uno pensar en la universidad en crisis, yo he leído a Derrida, a Christian Buarque, a Luis Enrique Orozco, y cada uno de ellos, entre muchos autores, desde hace más o menos más de 100 años, se viene hablando de la crisis de la universidad, una institución a la deriva, una universidad sin sentido, una universidad que de alguna manera cumplió su ciclo. Creo que durante muchos años se ha pensado en que es una institución y hablo de la universidad no solamente en términos de institución como tal, en el sentido clásico de universidad, sino en el sentido de toda la configuración, digámoslo así, de la institucionalidad de la educación superior en general. Se ha pensado que ha estado en crisis. Y creo que esa crítica de la universidad en crisis o de la educación superior en crisis, creo que hace parte de esas tensiones permanentes entre la escolaridad y aquellas múltiples instituciones que de alguna manera ejercen o intentan o pretenden de alguna manera ser factor de educación en el mundo. Entre ellos múltiples plataformas, múltiples organizaciones diferentes que de alguna manera se dicen le han quitado la hegemonía a las instituciones de educación superior de cumplir con su misión. Yo pienso que la educación superior como tal está más vigente que nunca y es más necesaria que nunca, puesto que la formación no solamente es lo técnico instrumental,
Es muy importante la formación técnica e instrumental, es muy importante la formación instruccional, pero también qué es lo que hace la educación superior. La educación superior lo que hace es ver de manera integral a las personas, a los ciudadanos, para poder darle los conocimientos, los saberes, las competencias, las habilidades, las destrezas, las capacidades, como lo queramos llamar, en un entorno que le permita, como decía el profesor Ibaldo, ser protagonistas de la realidad profesional, económica, cultural, política de un país. Y eso es fundamental y necesario. No solamente el tener acceso a una formación que de alguna manera puede ser técnica y que es fundamental y que eso genera también habilidades y destrezas para el mundo del trabajo, y que obviamente en ciertos momentos es necesaria una capacitación y una actualización permanente, pero la universidad es mucho más que eso, por eso estamos hablando de una universidad, de una formación donde se explora y se dimensiona todas las variables formativas y todas las dimensiones formativas del sujeto, del ser humano. Entonces creo que allí es el valor inconmensurable de un sistema educativo que piensa al ser humano de manera integral, no solamente para hacerlo competitivo y competente frente a una realidad profesionista, sino que también le otorga la posibilidad de una conciencia crítica, de una capacidad de creación, de una capacidad de pregunta, de exploración, de investigación, que realmente es lo que hace que nosotros tengamos una función y unos propósitos muy diferentes. Que estemos a la deriva, que estemos en crisis, que de alguna manera todo el tiempo nos digan que hemos perdido la hegemonía como instituciones educadoras, pues obviamente esas críticas creo que hay que leerlas, hay que apropiarlas para fundamentar mucho mejor el deber ser y la razón de ser de la institucionalidad de la educación superior representada en una configuración de instituciones de educación superior que cada una de ellas cumplen un propósito fundamental, desde una institución técnica tecnológica hasta una universidad. Entonces, bienvenidas las críticas, creo que eso es lo que nos hace crecer, eso es lo que nos hace realmente replantearnos nuestros propósitos. No podemos ser ajenos, no podemos ser ajenos a estas diferentes organizaciones que empiezan a explorar de manera local y a nivel internacional, cómo de alguna manera captan diferentes tipos de poblaciones y de alguna manera quieren desplazar la función principal de nosotros dentro de la educación superior, pero creo que si lo pensamos bien podrían ser actores complementarios a esta formación integral que es nuestro deber ser desde la educación superior. Muchísimas gracias, doctora María Piedad. Sabemos que hoy estaban reunidos sacando muchos procesos en el CNA. Así es, así es. Este espacio. En beneficio de todos. Así que me despido, me disculpan enormemente, profesor Ibaldo, que me va a retirar, pero muchas gracias y una feliz noche. Nada, todo lo contrario. Muchas gracias por dedicarnos estos espacios. Doctor Ibaldo. Gracias. Gracias. Nada, doctora María Piedad, siempre encantado de compartir con usted y después tomaremos un café ¿para qué? Para socializar esta parte de la respuesta. Un abrazo y buen trabajo. Doctora Elizabeth. Lo voy a seguir escuchando mientras me desplazo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Escuchar lo que dijo el padre Fray y lo que nos dijo María Piedad, se me vino a la mente un término que en algún momento había leído en algún sitio y recordé que era Buenaventura de Sousa, que nos hablaba de la justicia cognitiva. Y me llamó mucho la atención el término porque él describía en su escrito que había que comprender las estructuras y el papel de las universidades y a su vez valorar el impacto en los territorios, entendiendo que el territorio puede estar comprendido en las ciudades, puede ser el contexto rural, puede ser el contexto de inclusión de cualquier área que permita que la universidad pueda ser un actor de formación. Y eso me lleva a recordar también de que en la universidad se habló en un tiempo, todavía se sigue hablando, pero ahora en otra línea de quizás cronológica, se hablaba del concepto del pensamiento crítico. ¿Por qué relaciono ambos conceptos? Porque debemos recordar que nuestra universidad
la que hoy presente está actuando es una universidad que ha tenido generaciones y debemos recordar que somos hijos de generación. Muy seguramente hubo una generación de profesionales que le tocó organizar y formar a las universidades. Es la generación de preparación y que construyó lo que son los cimientos de lo que es la educación superior a través de los diferentes elementos que podían tener. De igual manera, hubo una siguiente generación que reemplazó de esa otra generación y le tocó hablar de sostener ese proyecto y modernizarlo. Y aquí entramos a la discusión que al inicio hablábamos sobre la vigencia de las instituciones y cómo la gobernabilidad y la gobernanza a través de los diferentes elementos de estructura jurídica le permitía estar presente, pero también le daba el dinamismo. Y ahora hablamos de esta generación que fuimos formados y que hoy regresamos a la educación superior y hoy tenemos unos roles importantes en las universidades, entendiendo que cada rol también tiene obviamente su nicho de desarrollo, y es la que nos ha tocado actualizar y proyectar la institución. Dentro de ese pensamiento crítico, pues regresamos a casa y encontramos que nuestra casa sigue siendo muy similar a como la encontramos cuando iniciamos el proceso. Y en ese entender quizás eso genera una discusión y una crítica en pensar que hay un estancamiento de lo que una universidad puede avanzar. Y lo que debemos quizás interpretar es que nos corresponde a nuestra generación asumir el papel de transformación, actualizarla y visionar la proyección. Escuchamos por muchas áreas y por muchos sectores las diferentes clasificaciones de generaciones, la generación X, la generación, hoy a los muchachos a veces se le dice la generación T, porque toda pantalla que ven creen que es táctil y comienzan a interactuar con ella. Son tipo touch. Entonces, la pregunta es nosotros, esta generación que hoy asumimos esta universidad, más que criticar la que recibimos, es cómo preparamos lo que tenemos para esos jóvenes que mañana vienen a reemplazarnos, para cuando ellos lleguen sea vigente y ellos puedan pensar en el futuro. Y aquí en este orden de ideas es válido siempre retomar el criterio de lo que es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas de una u otra forma también nos permite mostrar qué tanto hemos crecido en un lapso de tiempo pequeño, dentro de una gestión, dentro de un contexto de un plan de desarrollo, dentro de un contexto de lo que una generación pudo haber construido para poder preparar la asimilación de los nuevos profesionales que van a regresar. Comparto mucho la idea de la autora María Piedad, porque en el entender de que nosotros preparamos a los profesionales para que se puedan desempeñar de manera competente en las necesidades de la industria, válido, pero también tenemos que preparar a nuestros profesionales para que sean críticos y tengan un crecimiento personal a través de la crítica constructiva y permitan proponer nuevas soluciones y caminos en los que se pueda desarrollar. En ese entender, esas generaciones superarán a las generaciones anteriores y ahí veremos lo que se conoce como el relevo generacional. No solamente hablarlo a nivel de la construcción de una institucionalidad universitaria, sino también llevarlo al aula, llevarlo a que también nuestros docentes, que son los que interactúan con una población dinámica que pasa momentáneamente durante un periodo de tiempo, se mantenga vigente para el desarrollo y el quehacer de los procesos. Yo entré y encontré a mi profesor de cálculo en ingeniería electrónica, que ya estaba a puertas de cerrarse y me formó como ingeniero. Y he regresado y cuando regresé luego de la formación, luego de venir con el doctorado, ya no lo encontré. Entonces a quien le correspondía hablar de las materias que él hablaba era a quien ya la había formado y a quien me habían superado su hoja de vida. Es entender nuestra generación de alguna u otra manera, es la generación que recoge ese pensamiento crítico. Nos toca hablar precisamente de la actualización y la proyección de las instituciones, de escuchar, pero a su vez también aconsejar. Y en ese entender esa justicia cognitiva que nos hablaba Buenaventura de Sousa, cobra todo el sentido y la razón de ser. Ese sería el aporte que le daría a la doctora Elizabeth y demás oyentes de este panel. Muchísimas gracias, doctor Ibaldo. Y pues las reflexiones que nos dejan como Asociación Colombiana de Universidades es muy importante. Nosotros también estamos en el proceso de apoyar y de fortalecer la legitimidad de la universidad en estas aristas que ustedes nos han mencionado. Hay que recuperar la universitología,
de la que ustedes son expertos, hay que volver a decirle a la sociedad por qué nació la universidad, por qué es una institución distinta de otras, por qué es necesaria, pero por qué, aunque sea una institución que nace en la Edad Media, es necesaria hoy en día, y por qué la transformación de la universidad está mostrando que se está preparando para el futuro que se requiere y que incluso puede ser una de las mejores instituciones preparadas para los futuros que se avecinan. Entonces, todos estos discursos nos ayudan como asociación para incluso seguir en este proceso de fortalecer la legitimidad. Vamos a dar espacio ahora a preguntas, comentarios de las personas que nos acompañan, por favor. Bueno, comenzando por las felicitaciones por este proyecto que servirá de luces para mejorar la calidad de las universidades. El secretario de ASCUN inició esta charla hablando del origen de ASCUN y un episodio sobre las escuelas. Y aquí tenemos los dos óleos que están vigilantes del desarrollo de ASCUN. El doctor Jaime Posada y el doctor Ricardo Inestrosa. Ellos fueron los que en los momentos más difíciles del país defendieron y crearon esta asociación. Y la crearon basadas en el concepto de la autonomía universitaria. El concepto que la defendieron a través de toda su historia. No ha habido momentos difíciles en donde la autonomía universitaria no haya sido como la gran sombrilla que ampara las universidades. Y la autonomía universitaria no es una patente de corso, ni está por encima de la ley, pero la autonomía universitaria se gana. Y las universidades que la ganan por cumplir su misión bien, y esas son las universidades autónomas, las que cumplen bien su misión, esas universidades tienen derecho a, digamos, a analizar la situación basados en ese principio. Hoy vemos, y yo no estoy ya en el mundo universitario tan directo, fui por muchos años miembro del consejo directivo de esta asociación. Hoy vemos y nos preguntamos si los episodios que han sucedido, por ejemplo, frente al incremento de las matrículas con algunas universidades, si son una aplicación de la ley o son una aplicación de un criterio gubernamental o son un atentado contra la autonomía. Y yo creo que vale la pena que reflexionemos y defendamos la autonomía. Los cambios tienen que llegar y bienvenidos los cambios, pero los principios que han regido las universidades y esta asociación, ahí están. Y no significa que no puedan evolucionar, lo que no significa es que no se puede pasar por encima de ellos. Luego la invitación a la asociación y más ahora que nunca, ya que es una asociación donde están las entidades públicas y privadas, que no somos entidades en el concepto privado. En el concepto privado es como sucio, como que gana utilidades. Nosotros lo que somos son universidades no estatales. Y las otras son universidades estatales. Pero ambos prestamos el servicio público de la educación. Luego yo creo que una labor de ASCUN es orientar frente a estos cambios tan difíciles y defender ese concepto de la autonomía universitaria en su concepción inicial, en el momento actual y con mucha profundidad. Mil gracias. Muchísimas gracias. Muy importante mensaje. No sé si haya otras preguntas, comentarios a propósito de los temas que hemos planteado hasta el momento. Pues hay muchos, pero no sé si se quieren hacer en este momento o si esperamos la conversación. Bueno, muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron. Mil gracias a los panelistas. Padre, muchísimas gracias. Sí. Bueno, agradecemos al doctor Ivaldo, al padre José Gabriel, a la doctora María Piedad y a ti, Elizabeth, por moderar este panel. Les agradecemos por su participación, por su asistencia en esta presentación del libro Gobierno Institucional en la Educación Superior, Perspectivas y Retos en Contextos de Cambio. A la salida de este salón se les ofrece una atención y también pues recibirán un ejemplar de esta publicación. Les agradecemos su atención y que tengan una buena tarde.